¿Qué esperar de la Cumbre de las Américas con Donald Trump como presidente? Esto es Foro, le saluda Gonzalo Abarca. La Cumbre de las Américas se inicia en Lima, Perú, el próximo viernes 13 de abril. Por primera vez el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visita Latinoamérica. El tema de Venezuela y la lucha contra la corrupción dominarán la agenda del encuentro hemisférico. Pero ¿podrá el presidente Donald Trump, que ha creado fricciones con algunos gobiernos de la región, liderar un bloque de naciones para forzar un cambio democrático en Venezuela? El debate se inicia aquí y ahora. En los estudios de La Voz de América, Andrea Saldarriaga, subdirectora del Centro Latinoamericano Adrian Arch del Atlantic Council. En Miami, Daniel Álvarez, profesor y autor de la Universidad Internacional de la Florida. Y en Nueva York, Robert Valencia, editor de Newsweek, analista internacional. Bienvenidos a todos. Empiezo contigo, Robert. ¿Crees que Estados Unidos tiene liderazgo bajo Donald Trump de aglutinar naciones para hacer causa común contra la corrupción y el régimen de Nicolás Maduro? Sí, buenos días y buenas tardes a todos los que nos están viendo en estos momentos. Bueno, tanto como liderar, no sé realmente. Yo creo que lo que hemos visto, por lo menos en los últimos dos viajes oficiales, tanto por parte de Mike Pence como por parte de Rex Tillerson, es que fue un recibimiento muy tibio, realmente. Es decir, Rex Tillerson, que incluso es más moderado que Trump en algunas cosas, había propuesto la idea, por ejemplo, en el caso de Venezuela, implantar una sanción económica, implantar un embargo en el petróleo, e incluso Trump el año pasado había considerado la idea de cometer una intervención militar en Venezuela. Así que yo creo que va a ser un momento excepcional. Y yo creo, Gonzalo, para hacerlo muy corto, hay que analizar el contexto histórico de esta cumbre, porque incluso cuando George W. Bush asistieron a cumbres anteriores, siempre existía una tensión, y estamos hablando que son presidentes de un corte menos populista que Donald Trump. Así que esta cumbre es excepcional por varias razones, por la figura de Trump como tal, pero también por algunas crisis que estamos viendo en la región. El hecho de que el presidente Kuczynski haya renunciado en Perú, claro, y lo que vimos esta semana con el asunto de Lula, pues yo creo que esta cumbre pues va a tener una atención aún mayor que las anteriores. Claro, claro, eso tiene razón. Mira, vamos a retomar, Andrea, lo que está diciendo precisamente Robert. ¿No te parece irónico que una cumbre en donde uno de los temas es precisamente lucha contra la corrupción, ya lo dijo Robert, el expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que renunciar, Lula da Silva irá a 12 años a prisión? ¿Tu opinión? A mí me parece que lo que está pasando es que este es el momento para hablar de temas corrupción. Este es el momento. Los ciudadanos están cansados de sus gobiernos, están cansados de los políticos tradicionales, están cansados de los partidos tradicionales. Entonces yo creo que no importa si es irónico o no, el momento es ahora y los ciudadanos están empujando por un cambio. Interesante. Ahora deseo mostrarles las declaraciones a La Voz de América que de manera exclusiva dio Helen Aguirre, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, sobre el papel que Estados Unidos asumirá en la cumbre. O sea, buscamos un camino nuevo para el pueblo de Venezuela y que el pueblo lo elija. Nosotros, Estados Unidos, no estamos apoyando a ningún líder específico ni ningún partido. Es el apoyo al deseo del pueblo que es primordial. Y el vicepresidente... Daniel, paso contigo a Miami. Fíjate, en el caso específico de Cuba, la Casa Blanca ha dicho que el presidente Donald Trump no se reunirá con Raúl Castro, a diferencia del presidente Barack Obama. ¿Bien hecho o esto es un error? Mira, yo creo que es un error. Si se va a reunir con Kim Jong-un de Corea del Norte, ¿no? Un hombre que nos ha amenazado con destruirnos. No creo que en ningún año reunirse con Raúl Castro. Así que me parece a mí que sería una buena oportunidad. Mira, aquí en los Estados Unidos hablamos de Trump como el gran negociador. Mira, este es un momento de imponer su personalidad y tratar de buscar algún tipo de cambio en este momento donde hay una transición de gobierno en Cuba con la presunta presunto ingreso de Díaz-Canel como el nuevo presidente de la República. Claro. Esta otra oportunidad sería muy importante para Trump porque él es maestro de estas ocasiones. Muy bien. Robert, en el marco de la cumbre,
Estados Unidos también desea intensificar presiones para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, específicamente con México, un tema que tú has analizado. ¿Tu opinión? Bueno, yo creo que la pelota está en la cancha para Trump. Veamos, por ejemplo, lo que dijo el presidente Peña Nieto el día de ayer, quien en un mensaje bastante enérgico había dicho que él pues no estaba de acuerdo con esa retórica negativa hacia los mexicanos, pero que aún así el presidente Peña Nieto está dispuesto a negociar y a sentarse sobre la mesa para volver a renegociar un tratado de libre comercio que permita la competitividad entre las naciones involucradas en el tratado de libre comercio. El problema es aquí la postura del presidente Trump, que se ha mostrado pues bastante beligerante, no solamente frente al tema del tratado de libre comercio, sino lo que estamos viendo con la caravana donde supuestamente miles de centroamericanos están por cruzar la frontera y por ende la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México. Yo creo que más allá de la retórica, más allá de cualquier tipo de comentario negativo que haga el presidente Trump, los países, los mandatarios siguen adoptando una postura diplomática porque entienden que más allá de la retórica, más allá de las ideologías, las relaciones de los países van a perdurar más allá de 4 años, más allá de 8 años, en fin, yo creo que esa es la postura que muchos presidentes en Latinoamérica están adoptando. Es un momento de tensión, pero como lo dijo la invitada, también es una oportunidad para que los mandatarios se sienten a la mesa y discutan temas que conciernen al hemisferio en general. Andrea, el tema de la mujer lamentablemente no se ha tratado a fondo en las cumbres. ¿Por qué crees tú que en esta cumbre, ahora en la 8ª cumbre, también se ha relegado a un segundo plano? ¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrentan a la mujer en América Latina? Bueno, para empezar, Latinoamérica nos debe a las mujeres. Los principales desafíos siempre han sido que la mujer no participa de la misma manera en el mercado laboral, que cuando participa en sectores que son menos productivos, que hay una brecha salarial que casi se acerca al 30%. Y por otro lado, las mujeres hoy en día somos más educadas que los hombres, en promedio en la región. Eso sin pensar ni siquiera en que 1 de cada 3 mujeres en Latinoamérica es víctima de violencia. Entonces, hay una cantidad de temas que podrían ser centrales, pero para que eso se trate en la cumbre, yo creo que lo que hay que hacer es reformar la comisión de mujeres que hay en la OEA. En este momento la comisión no se mueve con el empuje que se debería mover, no tiene, digamos, esas ruedas que hacen que el tema sea central. Y bueno, pues hemos visto incluso aquí en Estados Unidos que el tema de las mujeres ha causado revuelo. Entonces, no creería que para ninguno de los presidentes, y en específico el presidente Donald Trump, sería un tema que a ellos les gustaría tratar de frente y como tema central. Pero es interesante porque es un movimiento que se da en toda Latinoamérica. Las mujeres son partícipes precisamente de estos temas, ¿no? Sin embargo, en segundo plano aún. Pero bueno, ¿por qué dijiste que América Latina le debe a la mujer? ¿Por qué le debe? Bueno, le debe porque sabemos que la mujer hoy en día no es solamente un tema de ética y de moral. Si traemos a las mujeres a puestos de liderazgo, se está demostrado hoy en día. Las mujeres ocupan puestos de liderazgo en América Latina. Sí, pero por ejemplo, 5% de las mujeres hacen parte de las juntas directivas de las empresas en Latinoamérica. No tenemos paridad en representación en Congreso, no tenemos paridad en representación de gabinetes. Cuando hay una voz versus 10 voces, es mucho más difícil hacer el eco de lo que es realmente importante. Y yo creo que no es solamente de lo que es realmente importante, sino que hoy en día tener voces diversas demuestra que hay más rentabilidad para las empresas. En estudios que se han hecho en la India, en otros países, se demuestra que incluso los gobiernos son más transparentes cuando hay más participación de la mujer. Entonces, no es solamente un tema de ética y moral, hoy en día es un tema de es lo mejor para los países. Ya, muy bien. La 8ª cumbre de las Américas logrará Estados Unidos unificar a los países contra Venezuela. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Ya regresamos. Somos países vecinos uno a otro y queremos seguir trabajando conjuntamente a través de acuerdos bilaterales que ayuden a ambos pueblos y buscar un camino pacífico y pulcro y uno que sea beneficioso económicamente para el hemisferio.
Helena Aguirre, directora de comunicaciones de la Casa Blanca, hablando sobre el deseo de Estados Unidos de fortalecer los lazos bilaterales con América Latina. La Cumbre de las Américas en Lima, Perú, mostrará el músculo diplomático de Washington en un hemisferio que ha empezado a flirtear con China e incluso con Rusia. ¿Seguirá Estados Unidos siendo el referente comercial de los países latinoamericanos? En los estudios, Andrea Saldarriaga, subdirectora del Centro Latinoamericano Adrian Arch del Atlantic Council. En Miami, Daniel Álvarez, profesor y autor de la Universidad Internacional de la Florida. Y en Nueva York, Robert Valencia, editor de Newsweek, analista internacional. Empiezo contigo, Andrea. Estados Unidos debe mantener la supremacía como socio comercial. Ya vimos a la directora de comunicaciones diciéndolo. Sin embargo, durante 8 años en la administración Obama no opuso resistencia a que China llegara al continente. ¿Tu opinión? Pues mira, yo creo que no es solamente un tema del presidente Obama. Si miramos la relación, digamos, política de los Estados Unidos con Latinoamérica, incluso 30 años para atrás, siempre nos han tratado como si fuéramos el patio de atrás. Y en realidad somos el patio frontal. Entonces, si dejamos los temas latinoamericanos siempre como último minuto, en este momento están considerando cortar los recursos que se le entrega a la región para seguir siendo ese aliado estratégico para la región, no podemos estar hablando de que no esperemos que China entre o que Rusia entre, como por ejemplo ha entrado a Venezuela. Claro, entonces, yo creo que hay que seguir enfatizando que la relación no es lo que hace un solo presidente. Y bueno, la cumbre en realidad es una oportunidad para que Donald Trump demuestre que tiene una agenda positiva con la región. Hasta ahora solo nos hemos enfocado en el tema de Venezuela. Vamos a ver si él puede llegar a presentarle otras opciones a los demás países, demostrar que está oyendo lo que la región necesita y que en realidad es una relación de colaboración. Ok, Robert, ¿es demasiado tarde este llamado de Estados Unidos para retomar la supremacía comercial en la zona? Bueno, hablar de supremacía, eso es algo que yo creo que no se debe discutir en la cumbre, porque precisamente, no solamente en esa cumbre, incluso desde la cumbre en Cartagena ya se había establecido la idea de que la región y Estados Unidos deben de hablarse de tú a tú. Y recordemos esa imagen icónica entre Dilma Rousseff, Barack Obama y Juan Manuel Santos sentados hablando de temas del hemisferio, porque eso es lo que quiere la región y eso es lo que ha buscado la región, de que no se le trate como un subordinado, sino que simplemente es un socio más. Claro. Yo creo que la doctrina Monroe, que muchos comentaristas han hablado, pues ya ha pasado un poco a segundo plano, porque ya la región ha determinado su destino. Y esto obviamente esto precede la administración del presidente Donald Trump. Es decir, yo creo que China, Rusia, incluso Irán, pues han fijado sus ojos en la región, y los mismos países han buscado y han firmado tratados de libre comercio con esos países. Incluso China viene siendo el primer socio de algunos países de la región, incluso Perú. Así que yo creo que hablar con un tono de supremacía, pues yo creo que no le va a convenir al presidente Trump. Las negociaciones tienen que hacerse de tú a tú, pero yo no sé si al presidente Trump lo vaya a traicionar su personalidad, como lo vimos en una cumbre en la OTAN, cuando empujó a uno de los mandatarios europeos. Espero que eso no llegue a pasar cuando se lleguen a tomar la foto, ¿no? Bueno, imagínate. Paso a Miami. Daniel, el nuevo asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, se ha caracterizado por su tono enérgico contra Cuba y Venezuela. Esto ha levantado viejos temores de una intervención estadounidense en una región que se enorgullece precisamente de soluciones diplomáticas. ¿Crees que el embajador John Bolton es peligroso para la región? Totalmente. Bolton es un lanzallamas, pero hay que recordar que Trump está rodeado en su cúpula de lanzallamas, personas que creen, si no en la doctrina Monroe, por lo menos en el destino manifiesto y en el reino de Dios en la tierra. Así que empujado por esa visión neofundamentalista de Mike Pence, de Mike Pompeo, estamos hablando de personas que creen de que haga los Estados Unidos imponerse sobre el mundo es parte de su misión en la tierra y es una cosa dada a los Estados Unidos por derecho divino. Pensar que la cúpula de este presidente está compuesta de personas que tienen ese pensamiento, como quedó demostrado, ¿no?, en la forma tan arrogante en que el presidente unilateralmente nombra a Jerusalén como la capital, ¿no?, del Estado de Israel, sin interesarle los intereses de los palestinos y de la región. Eso demuestra cuál es la persona y la personalidad de estos individuos. Así que no me sorprendería que Bolton estaría insistiendo en una política no solamente más agresiva, sino también empujar la idea de una intervención en Latinoamérica que, como mis coinvitados han dicho, sería desastroso para la región. Ya el presidente Trump ha perjudicado, por ejemplo, a Brasil
con los aranceles sobre la exportación de petróleo, de acero y de aluminio, está perjudicando a Perú, a Chile y a México con la salida del tratado de Transpacífico. Sí. Es decir, la actitud, la personalidad de él es de imponerse y eso no va a caer bien ahí en esta cumbre. Muy bien. Venezuela, la piedra en el zapato en esta cumbre de las Américas. Escuchemos el argumento del nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, sobre ¿por qué no se debe invitar a Venezuela a este encuentro hemisférico? Y por lo mismo, no avalamos la decisión de su gobierno de imposibilitar elecciones libres y justas que cuenten con legitimidad y credibilidad, hecho que niega la más mínima noción de democracia y es un impedimento insalvable para participar en el proceso de la Cumbre de las Américas. Andrea, ¿justificada esa versión? Completamente justificada. Creo que lo que toda la región quiere ver es un retorno a la democracia en Venezuela, pero yo creo que los líderes son muy conscientes de que esa solución política debe venir solamente del interior. Los venezolanos son los que deben estructurar una salida política y democrática. Sin ayuda de Estados Unidos. Eso no quiere decir que los países no puedan ayudar a que se llegue a un término. Entonces, Estados Unidos y otros países de la región deben seguir presionando, pero presionar es para decir, no estamos de acuerdo, por favor, hablen internamente entre ustedes. Lo que yo creo que puede hacer la cumbre es ver cómo puede ayudar a la oposición venezolana para que puedan seguirse uniendo frente a un mensaje y frente a una visión de Venezuela. Hasta hoy en día vemos que eso es difícil, eso ha sido difícil y eso es lo que hace que los venezolanos del común se desconecten de sus partidos de oposición. Por otro lado, yo creo que los partidos de oposición también tienen muy buenas relaciones con todos los países del hemisferio. Entonces esto no es solamente un tema de Estados Unidos, es más bien de cómo podemos hacer en la cumbre para que se traten los temas de prioridad. Uno, el tema, por supuesto, político, pero como sabemos que eso no se va a resolver. Dos, el tema de la crisis humanitaria. Más importante, está afectando a más personas y se está volviendo un tema que se está esparciendo en la región. Muy bien. Robert, excluir a Venezuela de ese encuentro, ¿no crees que sería más bien contraproducente? ¿No es este el momento en que el continente debe reclamarle de frente al presidente Maduro su autoritarismo y advertirle sobre las consecuencias? Estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que dentro del marco diplomático sí, puede que esto sea funcione, pero en la práctica a mí no me parece que excluir a Maduro... Me parece que no se puede hablar de un tema como el de Venezuela cuando no se tiene a su mandatario sentado en la mesa. Y como lo dijo la invitada, a mí me parece que cambiar el tema gubernamental en Venezuela no va a funcionar, por lo cual es importante que en esta cumbre se mencione el tema humanitario y es aquí donde todos los países necesitan trabajar en concierto. ¿Por qué? Porque Colombia, por ejemplo, no puede soportar o no puede llevar esa carga. Bueno, carga suena un poco fuerte, pero no puede responsabilizarse únicamente de los exiliados venezolanos que cada día llegan a su frontera. Lo mismo, Brasil está también viendo las consecuencias, ¿cierto? Guyana también está viendo estas consecuencias. Y bueno, Panamá ya está empezando también a implantar sanciones, pero no solamente se trata de sanciones. El asunto aquí es humanitario y por eso el presidente Trump en su visita a Bogotá también tiene que mencionar la importancia de ayudar a un aliado como Colombia para paliar un poco esta crisis humanitaria donde en la actualidad hay más de 500.000 refugiados viviendo en Colombia y Colombia, bueno, apenas está saliendo sí, más de eso, incluso. Yo creo que el tema aquí es el tema central va a ser cómo ayudar a los venezolanos que han huido del régimen de Maduro. De Maduro, muy bien. Daniel, vamos a retomar el caso del consejero de Seguridad Nacional John Bolton y Cuba. Ha sido un defensor de restricciones aún más fuertes contra Cuba. En el 2002, como subsecretario de Estado, acusó a La Habana de tratar de desarrollar armas biológicas y agregó a Cuba a las naciones del eje del mal. ¿Crees que retrocederán esos logros diplomáticos alcanzados entre Estados Unidos y Cuba en la administración Obama ahora en la cumbre? Es un peligro muy grande, pero mira, esto es un riesgo grande para los Estados Unidos. Si los Estados Unidos empiezan a apretar de una manera draconiana a Cuba o Venezuela, a otros países, lo que está haciendo es invitar más injerencia de Rusia, más injerencia de China,
en el hemisferio. Me parece a mí que ahora se está gestando en el Mediano Oriente, entre los rusos, entre los chinos, los turcos, los iraníes, se están reentrando nuevos realineamientos geopolíticos que pueden afectar lo que está pasando en Latinoamérica. Y mira, Latinoamérica tiene una baraja muy fuerte para usar contra Trump y su actitud, ¿no?, imperiosa. Mira, China. Ustedes son nacionalistas económicos. Bueno, nosotros vamos a hacer también. Y nos vamos a ir con el que me da el mejor trato. Y esa baraja Latinoamérica tiene que usarla contra Trump en esta cumbre para lograr concesiones y limar aspereza, porque si no, esto se va a ir abajo. Un punto más, perdóname. Claro. La cosa de Venezuela, creo que tratar el problema humanitario es tratar el síntoma y no tratar el mal. Hace falta cambio de régimen en Venezuela, no por intervención militar de los Estados Unidos unilateral, sino los latinoamericanos tienen que ceñirse el cinto de vergüenza y lograr un cambio por medio de sanciones y presiones sobre un gobierno dictatorial de facto de Maduro. Sobre eso vamos a estar hablando precisamente sanciones más adelante. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Tiene el presidente Donald Trump la autoridad para liderar un bloque de países contra Venezuela en la cumbre de las Américas? Esto es Foro de la Voz de América. Somos el espíritu de América. Lo más grande es la caída económica en el país, una crisis que no tiene mayor nivel de inflación en el mundo y bueno, hay escasez de productos básicos que no tienen en Venezuela. La gente está muriendo de hambre. Michael Schifter, director de Diálogo Interamericano, detallando la grave situación en Venezuela. El tema, el debate de la octava cumbre de las Américas, ¿es la diáspora venezolana una amenaza para la seguridad continental? ¿Qué papel juega Colombia en todo este tema? El debate continúa aquí en los estudios. Andrea Saldarriaga, subdirectora del Centro Latinoamericano, Adrian Arch del Atlantic Council. En Miami, Daniel Álvarez, profesor y autor de la Universidad Internacional de la Florida. Y en Nueva York, Robert Valencia, editor de Newsweek, analista internacional. Andrea, ¿qué tan grave es el problema humanitario en Venezuela? ¿Es verdaderamente un tema de seguridad continental? Bueno, definitivamente un problema muy grave. Han salido 1.5 millones de personas y la ONU está calculando que van a salir 1.7 millones más este año solamente. Si tú miras eso y lo comparas con crisis a nivel de conflicto internacional, lo que está pasando en el Medio Oriente es de un tinte muy parecido. Para Colombia es un tema muy difícil de manejar porque Colombia, primero, tiene elecciones presidenciales este año. Los refugiados siempre hemos visto que se convierten en el centro de la atención política si se quiere, de ataque muchos también. Gobiernos. Claro. Y segundo, bueno, el tema de los refugiados, pero también el tema de que Colombia va a tener que implementar un acuerdo de paz para el cual tiene unos recursos limitados y segundo, para el cual tiene unos desafíos de seguridad muy graves en la frontera. Entonces, no solamente es el tema de los refugiados, pero también qué está pasando en términos de seguridad en sus países vecinos y pues que hoy en día vemos que los venezolanos no solamente están llegando a Colombia, a Brasil y tienen una cantidad de necesidades para acceder a servicios básicos, a comida, a educación, sino están llegando a otros países. Ya los vemos que llegan a Chile, a Argentina, a Panamá, a Estados Unidos, a Europa. Entonces, definitivamente un tema de seguridad internacional. Muy bien. Robert, ¿crees que la opción militar es viable aún en Venezuela o hay que descartarla completamente? Bueno, a mí me parece que hay que descartarlo. Una intervención militar sería fatal. Yo creo que el cambio tendría que venir de adentro y muchos, incluso el mismo Tillerson decía que los militares podrían volteársele en contra a Maduro, pero bueno, eso no sé si esto llegue a ocurrir. Pues visto con lo ocurrido con el disidente Óscar López. Me parece que el tema de Venezuela, como vuelvo y menciono, y me remito a la pregunta anterior, es importante en ese caso tener a Maduro o tener un representante de Venezuela en la cumbre, porque tenemos que enfocarnos en el contexto histórico de estas cumbres. Cuando se hablaba de Cuba, Cuba no era parte de la OEA y aún así se trataba ese tema y aún así continuó
el régimen en Cuba no se cayó. El mismo tema de Honduras, cuando se sacó a Honduras de la OEA para tratar el tema con Zelaya, y lo sacaron a Honduras y se estaba tratando de buscar una vía diplomática en Honduras, pero no estaba el actor principal. Por eso es que es importante que Maduro esté en la cumbre, para hacerlo sentar a la mesa y que llegue a una solución política. Y obviamente pues el tema de Colombia, como lo dijo la invitada, se ha vuelto un tema electoral. Y por eso es que la visita de Trump a Colombia va a ser crucial para que Colombia tenga los suficientes recursos, los suficientes fondos para ayudar a los venezolanos que están llegando a tierras colombianas. Pero también Brasil tiene que poner de su parte, lo ha hecho porque ha recibido refugiados, pero también los otros países en la región en enfrentar ese tema humanitario. Muy bien. Gonzalo, si me permites agregar una cosa, yo creo que algo que no debemos perder de vista es la crisis humanitaria al interior de Venezuela. Yo creo que no hay que olvidar que hay gente que está sufriendo dentro del país, entonces sí, recursos humanitarios para la gente que sale, pero también recursos humanitarios para la gente que está dentro del país. Claro, y ya para finalizar, Daniel, se nos está acabando el tiempo. El tema de la lucha contra la corrupción, ¿cómo liderar esa iniciativa rápidamente? Que está muy arraigada la corrupción en América Latina. ¿Cómo eliminarla? Totalmente, eso es un desastre lo que está pasando. Mira los países que están mandando refugiados, ¿no? Inmigrantes a los Estados Unidos. Son los países con la más grande corrupción, con la más grande violencia, Guatemala, El Salvador y Honduras. Y estamos hablando de países con desastres. Trump tiene que invertir en estos países para evitar los problemas que están surgiendo y que están trayendo los inmigrantes. Gracias, Daniel. Se nos ha acabado el tiempo. Agradezco a Andrea Saldarriaga, Robert Valencia y Daniel Álvarez en Miami. Les agradezco su sintonía. Esto es Foro. Los espero la próxima semana con la noticia más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Barca.